pasada. Bueno, más bien tiene que ver con los dos programas anteriores, porque estuvimos hablando de la acción de inconstitucionalidad 16 y su acumulada 18, diagonal 2011, o ambas de 2011, en donde se habló de la inconstitucionalidad de varios artículos de la Ley de Ejecución de Penas y Reinserción Social del Distrito Federal. A propósito de eso, bueno, me hacen aquí algunas preguntas muy interesantes. La primera, ¿qué opina usted al respecto de lo que mencionó la ministra Olga Sánchez Cordero en cuanto a que la Ley de Ejecuciones de Sanciones Penales y Reinserción Social para el Distrito Federal, a través de la reinserción social, pretende corregir a un individuo peligroso para beneficio de la sociedad, incluso del mismo delincuente? Bueno, los comentarios que hizo en este sentido la ministra Sánchez Cordero fueron totalmente en contra. Decía que la reinserción social no se corresponde con el analizar la personalidad del sentenciado, y mucho menos que el índice de peligrosidad o la capacidad criminal son las que sean o que se deban tomar en cuenta para que el sentenciado obtenga un beneficio. Esos beneficios están constitucionalmente reconocidos en el mismo artículo 18 constitucional, párrafo segundo, pero decía la ministra, de la Constitución no tenemos de dónde derivar que se esté condicionando a conceder un beneficio preliberacional al resultado de los estudios de personalidad. Y era algo que ya habíamos comentado, y incluso ahí cité a un académico muy prestigiado, el doctor Miguel Sarre, que nos dice: debemos gobernar las prisiones, no las mentes de los sentenciados. Y como nos lo decía también aquí el experto que nos acompañó la semana pasada, pues se pueden generar cambios de conducta, reflexionar acerca de lo que se hizo, pero no modificar cuestiones que tengan que ver con la personalidad. Eso no se modifica. Y no es posible que a través de la ejecución de la pena privativa de libertad queramos cambiar o modificar a una persona, porque bajo un concepto convertirla en una buena persona que nos asegure que ya no va a volver a delinquir. Eso es imposible. Otra de las preguntas es: ¿qué opina de que la Comisión Nacional y la del Distrito Federal de Derechos Humanos hayan impugnado esta ley porque consideran que el artículo 18 constitucional es violado en razón de que fija procedimientos para el tratamiento preliberacional y lograr la libertad de sentenciados por determinado tipo de delito para decretar su grado de peligrosidad? Bueno, pues va en el mismo sentido. Yo celebro mucho que las comisiones de derechos humanos, tanto la nacional como la del Distrito Federal, hayan intentado esta acción de inconstitucionalidad, porque permitió a la Corte, o más bien era la oportunidad para que la Corte nos definiera y pusiera contenido a este tema de la reinserción social. ¿Qué es en realidad la reinserción social? ¿Por qué el cambio de la readaptación a la reinserción social ahora en el artículo 18 constitucional a partir de la reforma del 18 de junio de 2008, ya vigente a partir del 18 de junio del 2011? El problema es que me parece que la Corte se quedó un poco corta. Si bien tenemos argumentos de 5 ministros muy adecuados, desde mi punto de vista, claro, pues los 5 ministros no fueron la mayoría que se requiere para que se declarara la inconstitucionalidad de esos artículos. Sin embargo, bueno, pues esperemos que en un futuro se lleguen a presentar algunas otras acciones en donde se aborden este tema. Al menos sí tenemos ya algo que ha producido la Corte en el tema de reinserción social, y como les digo, pues 5 ministros que están rechazando, principalmente 4 de ellos que están rechazando estos estudios de peligrosidad, estos exámenes de personalidad, este tratamiento técnico progresivo para, reitero, o como condicionante para obtener beneficios preliberacionales. No significa que no se tenga que hacer nada con los sentenciados, claro que no, sino, reitero, como condicionante para beneficios preliberacionales es lo que me parece que es inadecuado. Otra de las preguntas es: ¿por qué piensa que el Pleno denegó la declaratoria de inconstitucionalidad de la fracción 27 del artículo 24 y la fracción 3 del 39 de la Ley de Ejecución de Penales y Reinserción Social? Pues es que no se pusieron de acuerdo. Era para declarar la inconstitucionalidad de un artículo o de una ley se requiere el voto de 8 ministros. Solamente se alcanzó el voto de 5 a favor del proyecto de la ministra Olga Sánchez Cordero. Entonces, por eso se desestima esa acción de inconstitucionalidad por lo que respecta a esos artículos. Hubo otros de los que sí se estuvo hablando, algunos sí se declararon la constitucionalidad o la inconstitucionalidad porque se alcanzaron o se lograron esa mayoría de 8, y bueno, aquí no se pusieron de acuerdo. Yo creo que es el debate de siempre en la Corte, ¿no? Sabemos que está integrada la Corte por un grupo de ministros que se identifican como progresistas o liberales desde el punto de vista teórico,
y otros ministros que se identifican como los conservadores. Ya me parece que en otro programa habíamos dicho aquí que no significa que unos sean buenos y otros sean malos. Claro que no. Siempre un juez, un magistrado, un ministro está comprometido con el respeto a los derechos fundamentales. La diferencia entre liberales y conservadores pues va a ser la visión que ellos tienen del derecho y la forma de interpretar y aplicar el derecho. Ahí es de donde vienen las distinciones. Mientras un grupo conservador se va a pegar siempre más a la interpretación literal de la norma, pues los liberales o los progresistas siempre van a hacer darle un sentido distinto a través de los mecanismos, de los métodos de interpretación. En este caso, los conservadores o el grupo conservador pues no coincidieron con el proyecto de la ministra Olga Sánchez Cordero, diciendo que pues ellos no veían que la norma se estuviera hablando de la teoría del acto también para la fase de ejecución, que no tenía nada que ver el estudio técnico progresista, los dictámenes de personalidad o los estudios de personalidad, que no tenían nada que ver con el tema de la reinserción o readaptación, o que la readaptación y la reinserción sobre una forma de llamarle distinto, pero que era lo mismo, y que al final pues que era necesario el que los jueces contaran con esos estudios de personalidad para determinar si concedían o no un beneficio, porque dicen, bueno, el beneficio se le va a dar a la persona, ya no por lo que hizo, sino por quién es y cómo está en estos momentos. Entonces ahí es de donde no lograron ponerse de acuerdo y por eso quedó la votación 5-5. Recordemos que además nos sigue faltando un ministro y por eso la corte, que debe de ser de 11, pues hoy sigue siendo de 10 ministros. Y por último, otra de las preguntas nos dice aquí, ¿qué opinas sobre la creación de una unidad de atención integral para la reinserción social? Bueno, me parece que sería muy adecuado. Fíjense que el sentenciado ha sido, la pena le ha sido impuesta por un juez. Después el mismo juez, bueno, no él me refiero, sino un juez, el Poder Judicial en funciones de ejecución, es el que va, en dado caso, a modificar su pena, si le concede o no le concede los beneficios preliberacionales. Y la autoridad ejecutora, las autoridades penitenciarias, son los que van a ejecutar la pena de prisión. Entonces, me parece que puede haber poca confianza en los sentenciados, tanto de la autoridad administrativa como incluso también de los jueces de ejecución, que saben que el juez se va a basar en los estudios de personalidad que se les practiquen. Y si tenemos una unidad adicional, como aquí lo están comentando, unidad de atención integral para la reinserción social, pues que lo vean los sentenciados como un grupo o una unidad en la que sí puedan confiar, y sobre todo que ya no sean los encargados de ejecutar la pena, sino los encargados de generar condiciones que propicien una reinserción social. Ya lo decía desde el programa pasado, me parece que lo importante es trabajar con los sentenciados el tema de la reflexión sobre la conducta cometida y que les genera una consecuencia jurídica tan drástica como es la privación de su libertad por algunos años. A veces las personas creen que fue justo su actuar, y esto no es así. Entonces tenemos que modificar o más bien generar esa modificación en el sentenciado para que él tenga un cambio él mismo en sus convicciones acerca de qué se debe y qué no se debe de hacer, y cómo pues nadie puede hacerse justicia por sí mismo. Por muy justo que consideres un acto, no tienes que actuar en agresión a las demás personas, afectando su integridad física, su patrimonio, etc. Y me parece que estas unidades, se llamen como se llamen, pues generarían esa reflexión y ayudarían a propiciar, reitero, los factores que lleven y que permitan una adecuada reinserción social. Pues muchas gracias por sus preguntas que me hicieron el favor de enviar.